Cordial saludo, programa de Administración en Salud Ocupacional, NRC 16020, asignatura Análisis y Diagnóstico Organizacional. Exposición Trabajo Final, Empresa MLB SAS. Los integrantes del grupo son Isabel Cristina López, Laura Isabel Montoya Meléndez y mi nombre es Esperanza Alzate Taborda. Tenemos inicialmente una agenda de la exposición que nos presenta todo el contenido que vamos a ver a continuación. Presentación de la empresa, objetivos, macroentorno, mesoentorno, microentorno, indicadores y conclusiones. Presentación general de la empresa. La empresa MLB SAS es una empresa contratista ubicada en el sector de la construcción, dedicada a la mano de obra en mampostería interna y externa, y cuenta con una permanencia de 9 años en el mercado como persona jurídica, como persona natural. Ya llevaba 7 años y que la empresa como tal lleva bastantes años en permanencia en el mercado. Su sede principal está ubicada en la ciudad de Medellín. Tenemos otros centros de trabajo que se encuentran ubicados en el municipio de Envigado, en el municipio de Bello y en Guardia, y con posibles licitaciones para el retiro. Contamos actualmente con 40 colaboradores que se encuentran distribuidos en los diferentes centros de trabajo que mencioné anteriormente. Los objetivos del trabajo es realizar un diagnóstico organizacional de la empresa de SAS que permita determinar sus necesidades mediante una técnica de diagnóstico que permite la identificación de áreas a mejorar. Tenemos unos objetivos específicos que es practicar un diagnóstico organizacional a la empresa, identificar las áreas de mejora, identificar las áreas potenciales de desarrollo organizacional, disminuir los problemas potenciales y maximizar la utilización de sus recursos. En el macroentorno iniciamos explicando lo que es la matriz de análisis TESTE y los factores que esta matriz analiza. Tenemos el sector político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. A continuación les vamos a presentar las 3 oportunidades amenazas más relevantes que se pudieron determinar a la aplicación de dicha matriz. Las oportunidades son nueva aplicación de proyectos, alta demanda en el sector, nuevos productos para la pega del ladrillo, y ya tenemos las amenazas que son la falta de presupuesto en la ejecución del proyecto por cambios de gobernación, alta demanda en el sector de la construcción y competitividad de precios en la ejecución de la mano de obra. Tenemos el macroentorno que nos habla de la matriz de factores económicos, donde encontramos 3 oportunidades y 3 amenazas. Como principal oportunidad tenemos el PIB industrial, que tuvo un aumento del 2.7% que favorece, que favorece a la organización. Tenemos la baja de valores de los materiales, que esa es la deflación, y tenemos la variación en los precios de los trabajos a realizar, que esto sería el IFP. Tenemos unas amenazas que es el aumento de los costos de la mano de obra. Tenemos las ventas históricas que bajaron o que cayeron un 8.2% y la falta de proyectos y licitaciones. En el mesoentorno ya llegamos y lo analizamos a través de la matriz de CPM de la empresa de MLSA comparada con dos de sus principales competidores. Los factores críticos de éxito que podemos analizar acá como los más importantes son el personal experto, la mano de obra calificada y la reputación de la marca, que son los que nos arrojan como una calificación y una puntuación más alta. La empresa cuenta con personal calificado o experto que puede garantizar la mano de obra y que es lo que ha hecho que la empresa tenga pues como una reputación y se haya mantenido tanto tiempo en el mercado. Ya sigue la matriz MEFE que ya nos lleva a lo que es el mesoentorno y de esta de
vemos que el resultado más relevante es las oportunidades, donde se evidencia que la empresa tiene gran fuerza en sus oportunidades comparado con las amenazas. Como pueden ver, tenemos seis oportunidades principales con un muy buen puntaje, donde hace que la empresa esté por encima de los valores, eh, de los valores permitidos que garantizan pues como la permanencia en el mercado o la lucha como tal del mismo. Llegamos al mesentorno y nos encontramos las cinco fuerzas de Porter. Con estas cinco fuerzas podemos analizar cómo afecta a cada una o cómo favorece a la organización. Entonces decimos que los nuevos entrantes sería la facilidad de la creación de nuevas empresas. Esto se convierte en una amenaza, ya que en el sector construcción es muy fácil, por así decirlo, la creación de nuevas empresas. Tenemos los proveedores. Estos proveedores se pueden ver reflejados pues como en la mano de obra. O sea, fácilmente la empresa pierde una licitación por los costos de mano de obra por precios insignificantes. O sea, una cotización con 100 pesos menos podría hacer que la organización se quede sin esa licitación. Los clientes, los clientes se convierten en una ventaja, ya que los clientes con los que trabaja la empresa son los mismos de hace más de 10 años. Se tiene pues como una lealtad en la contratación y siempre se trata de llegar a acuerdos con los precios. Los productos ecológicos, en el momento estamos trabajando con productos ecológicos que nos han favorecido, pero esto en algún momento también puede ser una ventaja o una desventaja, ya que la idea es cuidar el medio ambiente y una de las formas sería por eliminar la producción de ladrillo y el trabajo con ladrillos. Y en la quinta, que es la rivalidad de la industria, podemos observar los costos bajos de las manos de obra y los competidores. Como ya lo expliqué antes, estos son uno de los factores que más nos afectan a la organización, ya que como es tan fácil crear empresa, la competencia para incursionar en el mercado lo que hace es que baja sus costos en mano de obra, llegando así a obtener los proyectos más fácil. Llegamos al macroentorno o entorno interno y nos encontramos con la matriz MEFE, donde los resultados más relevantes los hallamos en las fortalezas. Finalmente tenemos el microentorno o el entorno interno, que es la matriz MOE, que nos ubica la organización según las oportunidades y amenazas que tenga. Para la empresa ML SAS pudimos identificar que aunque se ha sostenido tanto tiempo en el mercado, las convenciones nos dicen que la empresa está en una etapa de reducir y las estrategias que se proponen es crear nuevos vínculos laborales que puedan ayudarle a expandir el mercado, o sea, que los clientes que ya llevan tanto tiempo con ellos, que los cambie por nuevos para aumentar la agenda de clientes. Crear un portafolio de servicios digitales, ya que por todo lo que se está viviendo y la modernización es algo que nos puede ayudar a tener más contratos. Y como tercero, reducir el personal con el que se encuentra, pues con lo que se encuentra en su momento en la empresa, ya que la cantidad de los trabajadores pues no garantizan la calidad de la mano de obra, entonces se puede hacer como una selección de las personas que dan más rendimiento, dejarlas y descartar de pronto a las personas que no están cumpliendo como con las especificaciones que nos piden en cada uno de los proyectos, y así se podría disminuir costos en nóminas, garantizar un poquito más la sostenibilidad de la empresa en el mercado. Finalmente encontramos unos indicadores que eso nos ayudan como a mirar los diferentes áreas de la organización. Entonces hablamos de un indicador de mercadeo. Este indicador lo que nos va a medir es las cotizaciones ganadas durante el semestre por la empresa. Según el resultado que nos arrojó este indicador, la empresa entonces está cumpliendo con la cantidad pues, de cotizaciones que se presentan en el semestre. Tenemos un indicador de producción que es identificar y medir el número de compromisos por actividades mal ejecutadas.
Acá son como las actividades que se arrojan en la empresa después de la presentación de las planas. Tuvimos un resultado de que cumple parcialmente. Aún se debe trabajar más como en el proceso de cumplimiento de todas estas actividades. Tenemos un indicador del área financiera que nos mide la eficacia de las auditorías internas que se realizan en la empresa. El resultado que nos arrojó la tabla es que se está cumpliendo en un 75% con ellas. Se tenía establecido un indicador del 80%, entonces falta el 5% para llegar a la meta. Tenemos finalmente un indicador que es del área administrativa, que es identificar y medir el número de contrataciones realizadas por la empresa. El resultado es que teniendo en cuenta el rango establecido en la tabla, la empresa cumple con el porcentaje establecido. Área de talento humano no se encuentra constituida en la organización, por lo que no se tuvo en cuenta en el indicador, ya que no hay un área como tal. Las conclusiones, según los objetivos específicos, es que con la aplicación del diagnóstico organizacional se determina el estado en el que se encuentra la organización y se evidencia que debe tomar medidas que le permitan salir de la crisis en la que se encuentra. En las áreas con las que se encuentra la organización se evidencia que el área mejorar es la de talento humano, ya que no cuenta con una estructura de la misma. El trabajo permite identificar las áreas potenciales con las que la organización cuenta en el desarrollo organizacional. Y el trabajo también nos permite establecer estratégicas para mitigar el impacto de las amenazas en la organización. Gracias.